Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo a vosotros, que estáis y que bueno, pues me permitís empezar. A mí lo primero que me gustaría deciros es que estamos desperdiciando aproximadamente el 60% del talento en las organizaciones. Si tuviésemos una organización con todas estas personas, solo vamos a usar a estas. Realmente el pleno solo vamos a usar a estas. Por esto mi propuesta es de rebelión de las moscas. Quería haceros una pregunta, porque yo en realidad no iba a hablar de moscas, pero me han provocado y voy a hacerlo. ¿Cuántos de vosotros, si os pidiese que eligieseis entre abejas y moscas, elegiríais por abejas? O sea, ¿cuántos os identificáis más con la abeja o creéis, os resulta más simpática? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Moscas? Bien, gracias. No estoy sola. Bien, bueno, vamos a ir abordando algunos aspectos de por qué creo que nos está fallando el talento y después vamos a ver por qué necesitamos más moscas que abejas. Desde mi punto de vista hay claramente 3 Ds a los que tenemos que hacer frente cuando hablamos de talento. El primero, la desvinculación de las empresas. El segundo, la desconcentración. Tenemos la atención en muchos otros frentes que no nos permiten centrarnos en el trabajo, en disfrutar y en sacar lo mejor de nosotros. Y el desconocimiento de lo que somos capaces de hacer. Y desde estos 3 Ds me gustaría enfocar también algunas de las soluciones. La primera es una solución complicada porque pasa por el abordaje de las relaciones laborales. Relaciones que yo os propongo que sean más singulares que sindicales, y luego os explico por qué. Pasa también por, perdón, esta presentación va a dar muchos fallos, ya os lo digo ahora porque se ha puesto rebelde todo el día. A ver. Bueno, no importa. Bien, ahora parece que quiere. Si no quiere, la apagamos y hablamos sin PowerPoint, que no lo necesitamos. ¿Parece? Bueno, ya está. Bien, pues el segundo frente que tendríamos que abordar es el capital. ¿Estamos en un mundo de capital intelectual? ¿Estamos en un mundo de capital humano o estamos en un mundo de capital socioemocional? Este es otro frente que a mí me gustaría que veamos. Y el tercer frente que vamos a ver tiene mucho que ver con… me vais a perdonar y voy a coger las notas porque se me va y más con la presentación. Me tenéis que disculpar. Bueno, con el desarrollo de las personas, si desarrollamos su potencial o desarrollamos sus competencias. ¿Bien? Bueno, pues para empezar por las razones de los Ds, millones de gracias. Ahora parece que ahí está funcionando. Bueno, no importa. Por las razones de los Ds os diría la desvinculación. Si atendemos a los estudios de los entornos de trabajo, sabéis que el 63% de las personas están involucradas en la organización, el tronco de la organización, el 63% está involucrado, un 18% en el resto del mundo, un 20% en España está completamente involucrado con la organización, se siente identificado y participa de ella, pero que un 23% está activamente desinvolucrado en la organización. Es decir, no solo es que estén descontentos con su trabajo, sino que trabajan activamente para que también los demás estén descontentos y para demostrar que la organización nos sirve. Vamos a intentar una vez más por enseñaros el gráfico. Estaríamos más o menos en una experiencia de campana de Gauss. El grueso de nuestra organización está en una, digamos, mediocridad. Solo un porcentaje pequeño, está realmente volcado y va a dar el máximo servicio. Y hablamos de desvinculación.
La desconcentración nos viene principalmente por dos frentes. Uno, el estrés. Entre el 50 y el 60% de las causas de baja en las empresas son por estrés. Supongo que todos los que estáis aquí conocéis o tenéis de cerca casos de personas que sufren ansiedad en su trabajo, que tienen la sensación de que no alcanzan, que no son capaces de hacer frente a todo lo que se les pone delante. Bien, pues es una de las grandes fuentes de desconcentración. La segunda es la relación sindical y la gran conflictividad que tenemos en España. En general en Europa, pero principalmente en España. Hace unos días tenía el privilegio pues, de charlar con el jefe de la inspección de Pontevedra y le preguntábamos acerca de la conflictividad en el metal. No sé si sabéis cuál es la situación en Vigo, de donde yo vengo, del metal, pero trabajamos con astilleros y automoción. Por tanto, la presencia del metal es muy importante, pero supongo que todos habréis visto en imágenes de televisión, en prensa, lo que sucedía durante las negociaciones del metal. Barricadas, incendios, expedientes que volaron en la función pública a través de, muchas gracias, a través de las ventanas. Tenemos una conflictividad fortísima. ¿Qué sucede con esa conflictividad? Pues que centra la atención en ese polo y no en donde tiene que estar, que es en el trabajo. Pues sabéis que 7 años después de que hayamos perdido un volumen importantísimo de trabajo y, por tanto, de empleos, nos llega la gran noticia. Vamos a producir un buque, un petrolero que se va a hacer de manos de una compañía mexicana. ¿Y sabéis lo que ha sucedido? Que le preguntamos, oye, ¿y entonces la negociación cómo va a ser en esta ocasión? ¿Y sabéis lo que nos dice? Peliaguda. Sigue primando el conflicto, a pesar de que hemos estado unos grandes meses en situación de, pues de riesgo, meses no, años, de riesgo de empleo. El conflicto nos descentra muchísimo. Por último, el desconocimiento. Fijaos que también los estudios dicen que 2 de cada 3 personas no conocen sus competencias, sus capacidades, sus fortalezas, las características que le permiten salir adelante para hacer frente a las circunstancias. Es decir, solo una parte de nuestra organización está realmente al 100% y encima de los que están al 100%, muchos de ellos ni siquiera reconocerán sus fortalezas. Pues esta es la circunstancia con la que nos encontramos nosotros cada día cuando tenemos que gestionar. Pero como no se trata solo de poner problemas, sino de tratar de ver soluciones a todas estas circunstancias, yo quería proponeros un análisis un poco de perspectiva. Si empezamos por la relación laboral, por la relación entre sindicatos y empresa o empleados y trabajadores, a mí me gustaría que tengamos una visión un poquito más amplia que lo que somos. Si imaginásemos así una gran línea, una línea de 1975 al 2025 que nos viene, estamos, creo, bastante más cerca de 2025, ¿verdad? ¿Cuál es la legislación que tenemos en este momento? Pues ahora os lo contaré. Imaginaos que las relaciones de trabajo fuesen empresa-empleados como una partida de ajedrez. Imaginaos un enorme tablero de ajedrez donde las negras son figuras, todas figuras, y las blancas son todos peones. Si tuvieseis que hacer la regulación del sistema, las normas, las reglas del juego, ¿a quién protegeríais? ¿A favor de quién estarían esas reglas del juego si esto fuese un tablero de parchís, de ajedrez? Parece que lo lógico sería proteger a la blanca, ¿no? Si las blancas son peones y los negros son figuras, lo lógico es que creemos un entorno que proteja a las blancas. Pues sobre esta pregunta, sobre lo que debemos pensar que se ha construido nuestra legislación laboral. Nuestra legislación laboral, si nos venimos a esa línea que hemos dibujado antes, está bastante más cerca de 1975 que de 2025 o que siquiera de 2014. Nuestra legislación sindical es del año 75. Lo primero que se hizo antes de tener Constitución y antes de nada fue
una ley que aprobase, que protegiese a esos blancos del tablero, que fue la ley sindical y el derecho de huelga. Fueron los primeros que se crearon. Con ese mismo patrón se ha construido el resto de la legislación y con eso es con lo que construimos las relaciones laborales. Y, por tanto, pues esa es la base con la que estamos trabajando el talento de hoy día, la relación contractual. Fijaos que lo que ha pasado desde aquella época. Para empezar, hoy nadie nos planteamos ir a trabajar fuera y tener alguna dificultad, porque la libre circulación de trabajadores es de esta época también. Hoy nos parece natural. Sin embargo, todo lo que tenemos hecho, aquello sobre lo que trabajamos es Estatuto del año 78, es legislación del año 75, y con esos mimbres tenemos que hacer estos cestos. Bueno, pues la apuesta es por ir a la relación mucho más singular, mucho más cercana a la persona, mucho más basada en el contrato que en las grandes convenciones o en la gran legislación. Y no olvidéis que una de las fuentes principales del derecho es la costumbre. La ley se hace a partir de los usos y de las costumbres. Cuanta más relación singular seamos capaces de regular, más capacidad tendremos de gestionar el talento individual, el talento de cada persona adaptado a esas circunstancias. El segundo ámbito que os decía que tenemos que trabajar es el ámbito de las competencias. Volvemos a ese año 75. Hacia los años 70 aproximadamente empezó a hacer boom la idea de la gestión por competencias. Nos dimos cuenta de que solo tener formación pues no servía demasiado, ¿no? Los mejores titulados en las carreras diplomáticas no eran los mejores agregados culturales o no eran los mejores embajadores de las embajadas americanas, por ejemplo. ¿Y esto por qué es? Pues porque les faltaba otra cosa, que dedujimos que eran otras competencias. Y entonces surgió algo que ha servido muchísimo para organizarnos, ha servido para diseñar cómo debe ser el puesto ideal y formar a las personas y adaptarlas a esos puestos ideales. Yo os preguntaría una cosa. ¿Cuántos de vosotros conocéis 2 competencias extraordinarias vuestras? Extraordinarias, vuestras. Levantad la mano. 2. 3. 1. No seáis tímidos, parecéis gallegos. ¿Nada? Y dos debilidades, 2 defectitos, 2 competencias que tendríais que formar. Todos, ¿verdad? Bueno, pues podemos elegir en las organizaciones actuar así. Nosotros sabemos, somos conscientes de que tenemos 2 o 3 incompetencias y nos formamos. Y entonces seremos personas mediocres, poco defectuosas. O podemos optar por formar aquellas competencias en las que somos extraordinarios. Y entonces seremos personas extraordinarias con algunos defectos, con algunas carencias. De la misma manera serán nuestras organizaciones. Tendremos organizaciones con cajitas donde metemos a personas que encajan perfectamente y serán organizaciones mediocres, muy bien gestionadas por competencias, pero a las que no hemos dejado salir la competencia extraordinaria, el verdadero valor de las personas. Todos tenemos competencias extraordinarias, fortalezas extraordinarias, rasgos de carácter que nos hacen especiales, que nos hacen diferentes. ¿Seremos capaces como organizaciones de sacar ese talento extraordinario y convertirnos, por tanto, en organizaciones extraordinarias? Pues este es el segundo gran reto que me gustaría proponeros. Por eso a mí me gusta no hablar de desarrollo de competencias, sino desarrollo de la potencia, del potencial que tenemos en la organización. Es verdad que el desarrollo por competencias estuvo bien en estos años y que hicieron muy bien su trabajo, pues McClellan o Schultz y Becker cuando hablaron del capital humano. Pero hoy debemos seguir hablando de capital humano cuando ya hemos formado a las personas, cuando ya tenemos el capital intelectual consolidado, que no quiere decir que no tenga que seguir creciendo. Debemos quedarnos ahí. Bueno, pues yo creo que el reto nuestro de desarrollar el potencial se tiene que completar con uno más. Si el mundo ha cambiado en esto, imaginaos cómo ha cambiado en esto otro. ¿Este es vuestro entorno competitivo?
mercados de flores de muchos colores llamándoos, ven a mí, te quiero comprar, quiero tu producto, necesito tus servicios. Posiblemente no, ¿verdad? El que más o el que menos tenemos una cierta dificultad para acceder al mercado o para competir con el de al lado. Nuestros mercados se parecen un poquito más a esto otro. El trasero de una vaca. Si te vas a acercar al trasero de la vaca, ¿qué hará? Pues mover la cola. Y moverá la cola. Por eso, el entorno en el que antes funcionaba, pues sacarte un título o no, y tener un trabajo para toda la vida, era entorno de abejas, entorno de racionalidad. Yo cada día, desde hoy hasta que me jubile a los 65, que entonces te jubilabas a los 65, voy a estar haciendo esto, como mucho tendré un cierto desarrollo y estaré acomodado a eso de los 40 y el resto de mi vida será así. Y no necesitaré más. Pero la realidad es que hoy el mercado es muy diferente, el mercado es mucho más así. Han cambiado las circunstancias, ha cambiado el entorno, tanto como que, por ejemplo, nuestras redes están por todas partes. Nosotros hoy vendemos aquí o vendemos en China o vendemos en Rusia. Por tanto, necesitamos inteligencia social. Necesitamos relacionarnos mucho más. Hasta ahora tú te podías permitir ser un zulú y no pasaba nada. Conocemos algunos zulús que les ha ido muy bien en las empresas. Tú tenías, por ejemplo, la fabricación de un teléfono. Pongamos un teléfono analógico, normal, un aparatito de esos que cogías, no sé si os acordáis, alguno conocéis un aparato que se coge así y dices, hola, dígame. Bueno, pues fabricábamos eso y el que lo fabricaba, ¿qué hacía? Hacía prácticamente todo el proceso productivo. Como mucho, tenía que contratar el cable, ¿no? A lo mejor el cobre se lo suministraba a alguien, tendría 2 o 3 proveedores de referencia que lo eran normalmente durante todo el proceso y que ni cuidaban al cliente ni ellos tenían que cuidar al proveedor. Porque eso se mantenía así durante años. La innovación tardaba tiempo en llegar y en implantarse. ¿Eso es así hoy día? Este mismo aparato. ¿Cuántas empresas fabrican este mismo aparato que, por cierto, falla hoy? Bueno, ¿cuántas empresas fabrican este aparato aproximadamente? ¿20? ¿Quién da más? Esto es como una subasta. Miles, tantas no, pero pues unas 700 más o menos. 700 empresas. Por ejemplo, el iPhone son como 648 empresas las que participan en su fabricación. La cámara es de Sony, el procesador de Samsung. Es decir, no solo fabrican empresas, sino que son competencia entre sí. ¿Os imagináis si yo fuese un zulú y trabajase en Samsung, ¿me podría permitir seguir siendo un zulú? Pues va a ser que no. Porque hoy soy proveedor de la fabricación del iPhone, de la empresa que produce el iPhone. Pero es que a lo mejor mañana no la soy del que produce el iPhone, sino del que produce el nuevo Nokia, que va por encima del iPhone. Y como esto cambia constantemente y puedes llegar a cambiar 2, 3 veces en un año el máximo de tu producción, ya no te puedes permitir ni ser un zulú, ni tener personas zulús trabajando para ti, ni mantener malas relaciones. Hoy la negociación no sirve ir a resultado, tienes que ir siempre a relación, porque no sabes con quién vas a tener que toparte. Al que estás poniendo verde hoy, mañana le puedes estar intentando vender un producto. Así que tenemos que cuidar muchísimo más ese ámbito y, por tanto, nuestra inteligencia social la tenemos que cultivar muchísimo más. Tenemos que seleccionar personas con inteligencia emocional y tenemos que cultivársela también. Pero en este entorno han surgido nuevas corrientes que demuestran otra cuestión, y es el capital psicológico que llaman ellos. Yo lo ampliaría socioemocional. Tenemos aquí 2 de los grandes científicos que en este momento están implantando nuevos sistemas de gestión. ¿Basados en qué? Pues en que no solo es esto, es que si nuestro mercado es el trasero de una vaca, no solo necesitamos inteligencia social, necesitamos también inteligencia emocional. Necesitamos ser resilientes porque cuando vayamos a atacar al trasero de la vaca, que no está deseando que vayamos a libar en ella,
sino que nos alejemos, nos vamos a llevar un golpe y nos vamos a llevar otro y tenemos que mantener la persistencia. Y cuando esa vaca nos falle tendremos que ir a buscar otra. Y esa resiliencia, ese optimismo, esa esperanza son lo que estos autores llaman, Luthans, Karlin Yusuf, llaman el capital psicológico. Esa capacidad de hacer frente a las circunstancias nuevas, esa capacidad de marcarte destinos cada vez más complejos, pero poner los caminos para llegar a ellos, y esa capacidad de que cuando te pegas un tortazo, pues te puedas poner de pie. Y las otras autoras que a mí me parecen, desde luego, no tendencia, sino ya actualidad, son las creadoras del job crafting. El modela tu trabajo de forma que vale. Tal vez no te haga feliz lo que estás haciendo, pero trata de amoldarlo para que te aporte felicidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que nos proponen principalmente es que trabajemos el optimismo, que trabajemos la capacidad de reponernos, que conozcamos nuestras fortalezas. ¿Cómo vamos a manifestar nuestro talento si no lo conocemos? La mayor capacidad para vincularnos a una tarea la obtenemos de utilizar el máximo de nuestro potencial. Y una cuestión relevantísima. Nosotros no tenemos peor enemigo de nuestro talento que la falta de motivos para ponerlo en valor, para manifestarlo. ¿Y cuál es esa falta de motivos? El que a mí, lo que hace mi empresa, me da igual. Si nos vamos a esa franja central, a ese global de la campana de Gauss, esos desinvolucrados que ni siquiera es que vayan en contra de la organización, es que les da igual, vienen a trabajar aquí como podrían estar trabajando allí enfrente, evidentemente ahí no vamos a sacar el máximo del talento, porque me da igual, porque no me aporta nada, no tengo una razón para manifestarlo. ¿Cuándo realmente aportamos una razón para manifestarlo? Y estas autoras lo que nos sugieren, Riesniewski, por ejemplo, nos habla del job crafting, intentando aportar significado a nuestro trabajo. ¿Qué es aportar significado a nuestro trabajo? Pues es encontrarle un propósito, encontrar algo que va más allá de mi propio interés o de mi interés de corto plazo de ganarme un sueldo o de tener pues una determinada posición social. Hoy nos contaba Francesco una anécdota muy curiosa. En unos peajes de un pueblo en China, unas personas entran, bueno, pues cuando llegan allí se encuentran que son unas mujeres muy guapas, muy risueñas, extremadamente arregladas, que les reciben como si fuesen las alcaldesas del pueblo. Y entonces les explican que es que ser la persona del peaje en ese pueblo es muy importante, porque eres la cara del pueblo, la primera persona a la que los visitantes ven cuando llegan allí. Ese significado, ese rol con propósito que se le aporta al peaje hace que algo tan rutinario como pues cobrar y bajar la banderita se convierta en algo que me aporta una satisfacción un poquito más allá de mi propio ombligo, de mi propio ego personal. Me recordó a una anécdota cuando estaba haciendo una descripción de puestos en un ayuntamiento, que pues, al 15º barrendero tengo que describir su puesto de trabajo y como ya me lo sabía iba pasando de todo, pero de pronto me encuentro que el hombre viene cargado con unos planos, con unos mapas. Entonces yo le digo, ¿traes algo para enseñarme? Y me dice, sí, traigo los planos. Entonces, bueno, pues vamos, enséñame los planos, a ver cómo es. Y me saca los planos, los despliega sobre la mesa. Me dice, estas son las rutas que yo hago. Hago esta ruta a primera hora de la mañana. Si es en verano, empiezo por aquí. Cuando hago esta ruta primero, lo que hago es pasar por aquí, porque así veo a los ciudadanos, les doy los buenos días y, claro, a ellos son más felices y yo soy más feliz también. Cuando es en el invierno, en el verano, sin embargo, voy por el otro lado, porque cuando llegan los turistas se encuentran las playas limpias y al final esto es lo que haces, que tú haces que tu ciudad sea más bella y que las personas sean más felices en ellas. Os podéis imaginar que dejé la descripción de puestos y me puse inmediatamente a entrevistar a esta persona para saber qué es lo que le hacía tan feliz en su trabajo. ¿Y qué es lo que le hacía tan feliz? Le hacía feliz ese encuentro del propósito. Para él, agacharse a recoger la porquería que tiran otros era una situación de satisfacción muy grande. ¿Sabéis por qué?
Porque decía, porque si hago ejercicio me agacho y me levanto, y me agacho y me levanto. Y camino mucho. Y yo le decía, pero si en este pueblo hace muchísimo frío. ¿No pasas un frío enorme todo el día en la calle, tirando del carro? Y me decía, no, llevamos una ropa estupenda, una ropa para el agua, para el viento. Y sientes el viento en la cara y es increíble, sientes la naturaleza en tu piel. Fijaos qué perspectiva tan diferente la de la mayoría de las personas que conoceremos haciendo esa función. Mi papel es ser barrendero, me dijo, y lo represento con orgullo. ¿Cuántas personas conocéis que puedan decir esto de su profesión? Pues esta es la principal fuente de talento extraordinario. Saber para qué hago mi trabajo, saber que tengo un propósito, hacerlo con las fortalezas de las que dispongo. Este barrendero, entre otras cosas, tenía una inteligencia cinestésica muy alta y le encantaba el deporte, con lo cual él mismo analizaba sus movimientos y los ponía en valor. Conocía sus fortalezas, sus capacidades y las utilizaba. Si alguien está pensando que era una persona sin estudios y, por tanto, había alcanzado su máximo nivel de competencia, no era una persona que tenía ciertos estudios y que había estado en un puesto más alto, pero que no le aportaba valor. No le aportaba nada, no le daba sentido a su vida. Encuentra sentido en esta. Pues esto es lo que a mí me gustaría invitaros. Invitaros a singularizar el talento, a ser capaces de conocer lo que a cada persona le aporta valor, le permite utilizar el máximo de sus competencias y, por supuesto, eliminando todos los ladrones de atención que cada día nos impiden disfrutar de ello. Podemos tener organizaciones mediocres, poco defectuosas, organizaciones extraordinarias con talentos al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias. Ahí va.